Buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios y vamos a continuar con esta materia de planificación estratégica en servicios de salud, en la cual les estoy compartiendo nuestras diapositivas de la cápsula número 5 para dar inicio. Entonces, en este módulo avanzaremos hacia la fase analítica y ejecutiva de la planeación. Entonces no basta con tener una misión y una visión, es imperativo entonces comprender la realidad cruda de la institución y de su entorno. Analizaremos cómo los factores internos, que son fortalezas y debilidades de las cuales ya más o menos hablamos en la cápsula número 2 y 3, y externas, como las oportunidades y amenazas, se entrelazan para formar la base de nuestras decisiones. Exploraremos el uso avanzado de la matriz FODA, no solamente como una lista, sino como una herramienta de cruce estratégico, y finalmente descenderemos en la planeación estratégica y la planeación táctica y operativa, aprendiendo a medir el éxito mediante indicadores de evaluación precisos. En salud, un diagnóstico errado o la falta de medicación puede significar la eficiencia en servicios críticos. Por ello, la precisión técnica en estas etapas es fundamental para la seguridad y la calidad asistencial. Que estos son los temas que vamos a abordar en esta cápsula, que es el análisis de contextos y factores internos, como son las fortalezas y debilidades, y el uso de la matriz FODA con el análisis de variables TOFA. Entonces, el análisis de contextos y factores externos, que son las fortalezas y debilidades. El análisis interno es un ejercicio de introspección institucional que busca identificar los recursos y las capacidades a las que la organización de salud posee bajo su control directo. Las fortalezas son aquellos atributos positivos que dan una ventaja. Por ejemplo, contar con una unidad de cuidados intensivos con tecnología de punta, o tener un equipo médico con certificaciones internacionales o poseer procesos de enfermería altamente estandarizados. Por el contrario, cuando hablamos de debilidades, son las carencias o áreas de oportunidad internas que limitan nuestro desempeño. La falta del mantenimiento de equipos médicos, la alta rotación del personal o sistemas de información desactualizados. Es decir, esas partes, fortalezas y debilidades son las partes internas, las partes que dependen sí o sí del personal y de la institución, que no tienen nada que ver con factores sociales o ambientales. En salud, ser honestos respecto a las debilidades es una cuestión de responsabilidad ética, ya que reconocer una falla operativa es el primer paso para prevenir errores médicos y mejorar entonces la experiencia del paciente. La evaluación de las capacidades críticas en el entorno sanitario. Para el análisis interno sea útil, se deben evaluar áreas críticas, como la capacidad directiva. Por ejemplo, qué tan clara es la comunicación de liderazgo. La capacidad tecnológica, qué es el nivel de éxito de nuestro procedimiento quirúrgico. La capacidad financiera, qué es el tenemos liquidez para adquirir nuevos insumos. Y por último, la capacidad de talento humano. ¿Es nuestro personal, está nuestro personal motivado y sobre todo capacitado? No se trata de tener listas impresionantes subjetivas, sino de utilizar datos reales, auditorías y encuestas del clima organizacional. Una fortaleza interna que está mal identificada puede generar un exceso de confianza peligroso, mientras que cuando hay una debilidad que es ignorada, esta puede convertirse en el epicentro entonces de una crisis institucional. El análisis interno nos proporciona la foto actual de nuestra potencia operativa, tanto de la parte positiva como de esta parte negativa, que más que parte negativa son estas áreas de oportunidad o áreas de mejora dentro de la institución. Ahora, el análisis de contextos y factores externos, así como la parte interna, que vendrían siendo las fortalezas, y estas también importan, la parte externa, que son las oportunidades y amenazas, pues también. El análisis externo se enfoca en el entorno que rodea la institución de salud, factores que no se pueden controlar, pero que impactan directamente en la operación. Las oportunidades son situaciones del entorno que, de ser aprovechadas, mejorarán nuestra posición, como por ejemplo nuevas políticas gubernamentales de financiamiento, avances en biotecnología o un aumento en la demanda de servicios geriátricos por el envejecimiento global. Mientras que las amenazas son factores también externos, pero que podrían perjudicar el logro de nuestros objetivos.
Por ejemplo, recortes en presupuestos de salud pública, la aparición de nuevas epidemias o el ingreso de competidores privados con precios agresivos. En salud, el entorno es altamente volátil. Un cambio en la normativa legal puede invalidar un modelo de atención de la noche a la mañana, por lo que el escaneo constante del entorno externo es labor de supervivencia estratégica. El entorno PESTEL y la planificación en servicios de salud. Para sistematizar el análisis externo se recomienda utilizar el marco PESTEL, que viene de las siglas de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Al analizar estos contextos, se permite que la institución de salud no sea solamente una isla. Por ejemplo, una oportunidad tecnológica como la inteligencia artificial puede transformar el diagnóstico radiológico en una pero una amenaza legal sobre la responsabilidad civil médica puede obligar a cambiar los protocolos de consentimiento informado. El planificador estratégico debe de ser un observador agudo de estas tendencias externas para poder anticipar el impacto y preparar a la organización para poder navegar con éxito en estas aguas inciertas. El uso de la matriz FODA con el análisis de variables. La matriz FODA o DOFA es mucho más que un cuadro con cuatro cuadrantes. Implica hacer un análisis del impacto y cruce de variables. Al cruzar los factores internos con los externos, generamos entonces estrategias dinámicas, que es un poco de lo que ya hablamos en la cápsula número 2 y número 3, me parece. Estrategias de fortalezas y oportunidades. Usar estrategias internas para aprovechar oportunidades externas. Por ejemplo, nuestro prestigio médico para poder atraer convenios internacionales. Tenemos también las estrategias de debilidades y oportunidades para superar debilidades internas aprovechando oportunidades externas. Ejemplo, usar un subsidio gubernamental para renovar equipos obsoletos. También tenemos las estrategias de fortalezas y amenazas, que es usar fortalezas para mitigar amenazas. Por ejemplo, utilizar nuestra robusta infraestructura para poder resistir ante una crisis de suministros. Y las estrategias de debilidades y amenazas para poder reducir debilidades y evitar amenazas. Por ejemplo, fusionar servicios que sean poco rentables para poder evitar la quiebra ante un recorte presupuestal. Este cruce convierte el diagnóstico en un plan de batalla real. Entonces, al hacer esta matriz de FODA o DOFA, como lo conozcan, no es nada más identificar estos cuatro cuadrantes y hacer una lista y que ahí quede la información, sino ya que se tienen localizada estas tanto fortalezas, estas partes positivas y estas partes negativas, tanto internas como externas, es ahora sí llevar a hacer este cruce y este análisis de todas estas columnas y estas filas para poder fortalecer estas estrategias, para poder enaltecer las partes positivas y tener estrategias de acción para estas áreas de oportunidad. La priorización estratégica de la matriz FODA. En salud no podemos atender todos los cruces de la matriz al mismo tiempo, sino que se deben de priorizar basándose en dos criterios. Primero, en el impacto en la seguridad del paciente y segundo, en la probabilidad de ocurrencia. Una amenaza de alta probabilidad y de alto impacto negativo, como la falta, por ejemplo, de un fármaco esencial, debe de generar una estrategia de debilidades y amenazas inmediatas. Por otro lado, una oportunidad de crecimiento que requiere recursos que no tenemos, pues puede posponerse. La matriz FODA analítica nos ayuda a no perder el enfoque. Es un documento vivo que debe de revisarse semestralmente, ya que lo que hoy es una fortaleza, por ejemplo, un equipo nuevo, mañana puede ser una debilidad si no se da el mantenimiento, y una oportunidad aprovechada hoy se convierte en una fortaleza del mañana. Esta matriz FODA se utiliza como una retroalimentación o como un análisis profundo de lo que ocurre dentro de una institución y no es algo que esté estático, que se realiza una vez y ya simplemente se crean estrategias y ahí queda, sino que se debe de estar evaluando o rehaciendo esta matriz constantemente. Aquí menciona de cada semestralmente, puede ser un poco más o un poco menos, para ir viendo cuáles han sido los cambios, cómo se han producido estos cambios y cuáles son las nuevas fortalezas, las nuevas oportunidades, debilidades y amenazas que se encuentran dentro de la institución para ir generando nuevas estrategias. La planeación táctica y operativa. Si la planeación estratégica define el qué y el por qué, la planeación táctica y operativa define el cómo, cuándo y con qué. La planeación táctica es responsabilidad de los mandos medios, jefes de servicio, directores médicos, y tiene un horizonte anual.
busca coordinar los recursos de cada área para poder cumplir con los objetivos estratégicos. La planeación operativa es el nivel más detallado. Este se enfoca en el día a día, en las rutinas de trabajo, los turnos de enfermería y el uso diario de los consultorios. En salud, la falta de conexión entre lo estratégico y lo operativo es la causa principal de insatisfacción del paciente. Un hospital puede tener la visión de ser el más humano, pero si la planeación operativa no se asigna tiempo suficiente para la consulta, esta visión queda en una mentira administrativa. La aplicación práctica de los planes operativos. El plan operativo anual es el instrumento donde se concretan las actividades, se asignan presupuestos específicos y se designan responsables directos, perdón. Su aplicación en salud implica desglosar los grandes proyectos en tareas medibles. Por ejemplo, si el objetivo estratégico es aumentar la seguridad quirúrgica, el plan táctico definirá implementar la lista de verificaciones de la OMS en todos los quirófanos. Y el plan operativo detallará capacitar a 20 instrumentistas en la semana 1 o realizar auditorías diarias en las listas firmadas. La planeación operativa es la que garantiza que los recursos fluyan donde realmente se necesitan, permitiendo que la estrategia se respire en los pasillos y los quirófanos de la institución, convirtiendo la gestión en un proceso ordenado y predecible. La elaboración de los indicadores de evaluación y resultados de esta planeación estratégica. Lo que no se mide no se puede mejorar y en salud lo que no se mejora se deteriora. Los indicadores son estas expresiones cuantitativas o cualitativas que permiten medir el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Si un indicador de resultados en la planeación estratégica actúa como un tablero de mando de un avión, nos dice si vamos a la altura correcta o si estamos por colisionar. La elaboración de estos indicadores requiere una precisión táctica que reflejen la realidad sin ambigüedades. En servicios de salud, estos indicadores deben de cubrir no solamente la parte financiera, sino principalmente la calidad clínica y la percepción del paciente. Entonces, son la herramienta que permite eh, en qué dirección tomar las decisiones basadas en datos y no en suposiciones, garantizando entonces la transparencia institucional ante los organismos reguladores y ante la sociedad. Conceptos y tipos de indicadores de salud. Un indicador es una señal que releva la situación que no es evidente de inmediato. Siguiendo con el modelo de Donavedian, para la calidad de salud existen tres tipos fundamentales. Primero tenemos los indicadores de estructura, que miden los recursos disponibles, por ejemplo, el número de ventiladores por cama en la unidad de cuidados intensivos. Los indicadores de procesos, que miden las actividades realizadas, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con riesgo de caída evaluados en las primeras 2 horas. Tenemos también los indicadores de resultados, que miden el impacto final en el paciente, por ejemplo, la tasa de mortalidad neta o índice de satisfacción del usuario. En planeación estratégica, los resultados son los más valiosos, pues validan si la estrategia realmente funcionó para salvar vidas o mejorar la salud, mientras que los de procesos y estructura nos ayudan a entender por qué se logró o no se logró dicho resultado. ¿Cuáles son las características de un buen indicador? Para que un indicador sea útil en la evaluación de la planeación, se deben cumplir con ciertas características, es decir, se debe de contar con una validez, es decir, que mida lo que realmente quiere medir, con confiabilidad, que es que dé el mismo resultado si lo miden personas distintas, que tenga sensibilidad, que capte pequeños cambios en la gestión y especificidad, que no se vean afectados por factores ajenos. Además, deben de ser fáciles de obtener. Un indicador que requiere 3 meses de trabajo manual para calcularse ya llega tarde para la toma de decisiones. En salud, la precisión del indicador es vital. Por ejemplo, una tasa de infecciones mal calculada puede ocultar un problema grave de bioseguridad, poniendo en riesgo la acreditación hospitalaria y lo más importante, que es la integridad de los pacientes. Y por último, ¿cuáles son los pasos básicos para elaborar estos indicadores? La elaboración de indicadores es un proceso técnico que debe seguir pasos lógicos. Debe tener una definición de objetivos a medir, que es que no se puede crear un indicador si no se tiene claro qué meta se va a evaluar. Debe de estar ligado directamente a un objetivo estratégico. También debe de haber esta determinación del nombre y la fórmula de cálculo.
El nombre debe ser autoexplicativo y la fórmula debe de especificar claramente el número y el denominador. Es fundamental entonces definir qué se considera un reingreso para evitar errores de conteo. Estos dos pasos iniciales garantizan que todos en la organización entiendan exactamente qué se está midiendo y cómo es que se está midiendo. En cuanto a la fase 3, tenemos al establecimiento de la línea base y la meta. La línea base es el valor actual del indicador antes de iniciar la estrategia. La meta es el valor que queremos llegar. Sin la línea base no sabemos cuánto hemos mejorado. Y en la fase 4 es la definición de la fuente de datos y la frecuencia de medición. Debemos especificar de dónde saldrá la información, si es de un expediente clínico, sistema contable o de encuestas, y cada cuánto se va a medir. En salud, algunos indicadores requieren un monitoreo diario para evitar complicaciones, mientras que otros, de tipo estratégico, se analizan trimestralmente para observar tendencias. Este rigor asegura que la recolección de datos sea constante y que no sea una tarea de último minuto antes de una reunión de dirección. Así que esto ha sido todo por nuestra unidad número 5, nuestra cápsula número 5. Nos vemos en la cápsula número 6. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.